Hola, mis estimados hermanos, bendiciones. Qué bueno estar con ustedes. Estamos aproximadamente a unos 20 kilómetros fuera de la capital, de la ciudad capital. Y estamos aquí en un lugar muy especial. Es de noche y queremos compartir con ustedes un tema que es la oración eficaz. Nos inspiramos porque es ya bastante avanzada la noche y creemos que orar siempre será importante en este tiempo en el cual estamos viviendo. Y no solo ahora, sino siempre. Vamos a estar orando siempre. Sin embargo, en este tiempo se nos manda a orar y no desmayar. En tiempos de crisis es cuando más se debe de orar al Señor. Voy a partir de un capítulo 7:14 de Segunda de Crónicas, un texto muy conocido para los cristianos. Voy a leerlo y espero que me acompañen en esta hora de la noche. No sé cuál es su horario donde me está escuchando, pero aquí estamos grabando de noche. Y la palabra del Señor es para cualquier hora en que usted nos pueda escuchar. Dice el texto: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Este es un texto, como dije al principio, muy conocido por todos los cristianos, porque nos habla de la oración, nos habla de actitudes, nos habla de humillarnos, nos habla de buscar el rostro del Señor. Nos habla que Él va a perdonar nuestros pecados y también dice que va a sanar nuestra tierra. Es un texto muy clave para la oración. La oración nos prepara para tiempos de crisis. Sin embargo, la oración a Dios debe de ser siempre y en todo lugar. Así nos enseñó el Señor. La oración vigoriza nuestra fe en Dios. No se puede vivir una fe victoriosa si descuidamos la oración, la práctica de la oración. La oración debe de estar en todo tiempo y, como dije, en todo lugar. Por eso es que los judíos entendían el secreto de la oración. Ellos oraban siempre, pero tenían 3 prácticas que lo hacían a las 9 de la mañana, oraban a las 12 y también oraban a las 3 de la tarde. ¿Por qué? Porque ellos entendían el gran secreto de la oración. David también oraba 3 veces al día, según el Salmo 55:17. También Daniel, dice la Biblia que él oraba después que vino un edicto, cuando él se dio cuenta que había un edicto de muerte contra él. Dice que abrió las ventanas de su casa que daban hacia Jerusalén y él oraba 3 veces al día, como lo sabía hacer antes. Esto nos da a entender que no solamente lo hacía en tiempos de crisis, sino que oraba en tiempos de bonanza. En todo tiempo tenía la costumbre de orar al Señor.
El Señor Jesucristo también, antes de ser crucificado, Él oró 3 veces, dice la palabra del Señor, iba a orar porque venía un momento difícil para su vida y Él estaba orando. Pero también los discípulos del Señor también lo hacían. Según el libro de Hechos capítulo 3 y el verso 1, dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, a la hora de la oración. Aquí vale la pena preguntarse, ¿cuántas veces usted está orando al Señor? ¿1 vez? 3 veces? 4 veces, 5 veces. ¿Cuánto tiempo está usted dedicando tiempo para la oración? Los cristianos no pueden vivir sin la oración. Como dije al inicio, la oración vigoriza, reverdece nuestra vida espiritual con Dios. Aquí viene una pregunta que quiero responder. ¿Cómo debemos orar? Y es una buena pregunta. Los apóstoles le dijeron al Señor, enséñanos a orar, así como Pedro o como Juan enseñó a sus discípulos. Y él dijo, y quiero leer Mateo 6 al 10. Aquí está Jesús enseñando a sus discípulos, respondiéndole a la petición que ellos le hicieron a él. Y él dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Esta es la oración que yo llamo la oración privada, la oración íntima. Yo diría la más efectiva, porque es una oración cuando está usted conectado con el Señor, a solas, donde nadie lo escucha, sino que simplemente está su corazón, está su mente, está su alma conectada con el Señor. No quiere decir que esta sea la única forma de orar. Hay muchas formas de hacer oración. Sin embargo, yo creo que esta oración es la que debe de hacer todo individuo, toda persona, todo hombre y toda mujer, joven o adulto. Deben hacer esa oración en privado, en su casa, en el camino, en su vehículo, en cualquier lugar donde estén, pueden orar al Señor. Y en el verso 7 dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrerío serán oídos. Y aquí surge la pregunta, ¿cómo oraban los gentiles? ¿Por qué les dice no oren como los gentiles? Entonces la pregunta lógica es ¿cómo lo hacían? Los gentiles usaban palabras rebuscadas, usaban palabreríos, porque ellos creían que usando este estilo de frases bonitas, a veces repetitivas, a veces inútiles, innecesarias, ellos creían que de esa forma iban a poder impresionar al Señor. Sin embargo, el hecho de usar este estilo de oraciones no es una garantía que Dios nos va a escuchar. Nuestras oraciones deben de ser sinceras, sencillas, precisas, directas ante el Señor.
así como lo hacía el profeta Elías cuando estaba confrontado con los profetas de Baal. Él simplemente hizo una oración concreta. Mas sin embargo, los profetas de Baal oraban con una serie de palabras y muchos movimientos, y oraban a un Dios falso, por supuesto. Y el profeta se reía de ellos y les decía: sigan orando, porque puede ser que su Dios está dormido. Y el profeta Elías empezó a orar directamente al Señor. Una oración sencilla, corta, directa ante el Señor. La oración es una conversación o una petición al Señor que sale del corazón hacia Dios. Es muy peligroso para el cristianismo que pueda caer en un paganismo o en la superstición sin darse cuenta. No se necesitan amuletos, no se necesitan hacer trucos para podernos acercar a Dios. Simplemente dice el profeta que debemos orar al Señor con humildad, orar con sencillez de corazón. Dice Hebreos 4, 15 al 16, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esa es la oración que nos enseñó Jesús. El verso 8 dice: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. El verso 9 dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Eso quiere decir que nuestras oraciones deben ir dirigidas al Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Esto es bien importante que yo se lo repita. Nuestras oraciones deben ir dirigidas al Padre Dios en el nombre de Jesús, porque así nos enseñó el Señor Jesucristo. No podemos estar orando a otros seres, a otros ídolos, a otros dioses, ni a otras personas. Podemos orar en el nombre de Jesús, dirigiéndonos al Padre. Así nos enseñó el Señor Jesucristo. Alguien me preguntó una vez: pastor, ¿puedo orar al Espíritu Santo? Obviamente que sí, siempre y cuando tengamos la conciencia de que el Espíritu Santo es Dios. Cuando tenemos ese conocimiento, podemos orar al Espíritu Santo, podemos orar al Hijo. Sin embargo, Jesús nos enseñó que debemos de orar al Padre en su nombre. Así está escrito. Juan 14:13 dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Jesucristo es nuestro intermediario
entre Dios y los hombres. La Biblia no menciona a ningún otro mediador entre Dios y los seres humanos. Timoteo dice en 2 Timoteo 5 o 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Eso es lo que dice Jesucristo. Aquí hay 3 cosas que debemos de mencionar para que quede muy claro a quién debemos orar. Primero, hay un solo Dios. Segundo, un solo mediador entre Dios y los hombres. Y tercero, en ninguno otro fuera de Jesucristo hay salvación. Esto que quede bien claro en sus oídos para todos aquellos que nos escuchan. Esta es la oración eficaz, la oración que nos enseñó el Señor Jesucristo. En el verso 10 dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. La oración que Jesús nos enseñó. Ahora, aquí surge una pregunta importante. ¿Cómo debemos orar? Y esta es una pregunta que genera polémica. Muchas gentes saben que hay que orar, pero no saben cómo orar. Es decir, la posición del cuerpo, o sea, la forma corporal. Algunos creen que solo de rodillas podemos orar. Otros creen que de pie. Otros creen que postrados en el piso, que es la forma de ser más efectivos ante el Señor, etcétera, etcétera. Hay muchas posiciones sobre esto. Sin embargo, la oración es una actitud interna frente a Dios. La posición corporal no tiene nada que ver con la humildad. Muchas personas pueden estar de rodillas, sin embargo, su actitud ante Dios es de soberbia, es de orgullo, es de vanidad. La posición no importa. Si estamos de rodillas, si estamos acostados, si estamos de pie, si estamos caminando, podemos estar orando. Lo que Dios nos está diciendo es nuestra actitud ante el Señor, nuestro corazón, nuestro pensamiento dirigido hacia Dios. Pero Dios no le interesa tanto su posición corporal, o sea, su cuerpo. Tiene que ver más con la actitud en su vida. ¿Cómo está orando usted? ¿De pie? ¿De rodillas? ¿Acostado? No sé. Sin embargo, lo que Dios le está pidiendo es que ore, que ore, que ore con humildad, con sencillez de corazón, orando en el nombre de Jesucristo, dirigiéndose hacia Dios. Eso es lo que Dios nos está pidiendo, no buscando otros atajos. Hay que seguir el camino que nos señaló Jesucristo. Así que con esto yo respondo a 2 preguntas. ¿Cómo debemos orar y cómo nos enseñó Jesucristo? En 1 de Juan 5:14 al 15 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Igual en Juan 14:13 dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Según estas escrituras y mucho más,
Dios responde a nuestras oraciones si éstas se hacen de acuerdo a su voluntad. Y si esto de la voluntad quiere decir si el Padre, si el Hijo, si el Espíritu Santo son glorificados, pero no tiene que ver tanto con el aspecto corporal o nuestra posición como estemos orando. Ahora, para finalizar, quiero responder a la tercera pregunta: ¿por qué debemos orar? En primer lugar, Mateo 6:10, siempre hablando como Jesús nos enseñó, dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Nuestras oraciones, en primer lugar, deben de estar orientadas para que el reino de Dios venga a nosotros, para que el reino de Dios venga a nuestra vida, a nuestro corazón en forma personal, para que la voluntad de Dios, para que el reino de Dios venga a la familia, venga a la iglesia, venga a la nación. Esa debe de ser nuestra oración, porque así nos enseñó el Señor. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Nuestra oración debe de ser que en el país haya paz, que en la familia haya paz, que en la ciudad haya paz, que en las naciones haya paz, que haya hermandad, que haya solidaridad, que así como se hace en el cielo, debe de ser el ideal, que en nuestros hogares, que en nuestras familias reine la voluntad del Señor. En segundo lugar, debemos orar para que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas y nos dé entendimiento para expander la palabra del Señor. Debemos orar para que las personas vuelvan su corazón hacia Dios, por aquellos que están en hospitales, aquellos que están en las cárceles, aquellos que están enfermos, aquellos que están sufriendo quizás la pérdida de un ser querido, de aquellos que están enfermos, atemorizados por la situación que está pasando el mundo. Debemos de orar por ellos, debemos de orar por las autoridades, por los médicos, por la gente que vigila, que cuida, que protege, todos este movimiento para poder llevar la salud a la gente. Debemos orar por ellos, por los médicos, por las enfermeras, por los gremios, por todos los que están invirtiendo recursos para poder ayudar a las personas. Debemos de estar orando siempre y en todo lugar. La oración debe de ser constante. La oración debe de ser permanente y siempre. La oración es un medio que nos acerca a Dios. Así que, estimados hermanos, estimados pastores, estimados líderes, mi llamado está en esta hora, que por cierto es tarde ya de la noche, pero estamos orando en un lugar precioso, lindo, rodeado de montañas, y estoy inspirado porque también el Señor oró en los lugares altos, en los lugares solitarios, donde había mucho silencio y solo podía conectarse con el Padre. Lo invito para que en este tiempo apartemos momentos de quietud, momentos de orar, de interceder
para que el corazón de la gente se vuelva hacia Dios. Muchos creen que esta situación de pandemia que pasa el mundo va a ser una forma donde toda la gente va a volver al Señor automáticamente. No es cierto, no es cierto. Si el corazón, si el Espíritu Santo no los atrae hacia Dios, la gente no va a venir al Señor porque haya una pandemia. Quizás tengan miedo, quizás tengan preocupación, pero el único que puede traer a las personas al Señor es el Espíritu Santo a través de nuestra oración a Dios. Le pedimos a la iglesia que ore. La Biblia dice que orando el cielo se abrió. Orando los corazones se van a abrir. Orando vamos a tener gente más humilde, más sencilla, más solidaria, más humana. Vamos a tener gente que va a estar preocupada por los demás, no simplemente por sí mismos, sino por otros. Así que amigo, hermano, le invitamos a orar. Le enseñamos que la oración debe ser dirigida a Dios. Le enseñamos que debemos orar en el nombre de Jesucristo. Le enseñamos que nuestra oración tiene que ser sencilla, directa al Padre en el nombre de Jesús. Y le enseñamos también que la oración debe de ser en tiempos de crisis, pero también en tiempos de bonanza debe de haber oración. Orando, dice Pablo, en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así que ese es el mandato apostólico, orar, orar para que haya unidad en la iglesia, para que haya una sola voz, un solo clamor, un solo grito en oración. Oremos, oremos. Dice la Biblia que Elías oró y volvió a orar y la lluvia cayó de nuevo. Así que orando vamos a ir saliendo adelante en el nombre del Señor. Vamos a salir adelante de esta situación de pandemia en el nombre del Señor. Esperamos que vengan tiempos mejores después de esta crisis. Que Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde, que Dios me lo acompañe en su casa, en su trabajo y donde quiera que usted esté. Bendiciones y bendiciones.